Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a comenzar dándole gracias a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo, porque continuamos adelante, porque nos da una nueva oportunidad de vida, por todo. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos. Te damos por tus misericordias, Dios, que son nuevas cada mañana. Permítenos, Padre, una vez más presentarnos delante de ti con un corazón contrito y humillado que tú no despreciarás, Señor. Gracias, Padre, porque siempre tienes buenas dádivas para nosotros. Tus manos nunca están vacías y siempre nos llenas de bendiciones. Bendice a las personas que están por venir y a las que no han podido venir, Señor. Bendícelas donde quiera que estén. Pon el querer como el hacer en sus corazones, Padre. Dirige nuestros pasos. Controla todo nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro sentir, Señor. Que lleguemos a esa estabilidad, Padre espiritual, tal que nada nos pueda mover. En tu nombre, Padre. Danos sabiduría y entendimiento para entender todo lo que necesitamos saber de ti. En el nombre de Jesús, dejamos este momento en tus manos santas. Amén y amén. Pues buenos días. Que el Señor me los bendiga. La clase anterior estuvimos viendo un tema en el cual a muchos, ¿verdad?, nos cuesta. Y es la disciplina, que nosotros maduramos cuando vivimos en comunión con los hermanos en la iglesia. Eso lo vimos en la clase anterior. Y también vimos cómo un discípulo madura cuando se sujeta a la disciplina de la iglesia. La comunión con los hermanos vimos que es un tema muy difícil porque no todos tenemos esa comunión perfecta con los hermanos. Algunos necesitamos trabajar en esa área de nuestra vida. Pero en cuestión de disciplina, sabemos que la disciplina es necesaria para nuestra vida. La disciplina nos ayuda a crecer espiritualmente. Porque recuerden que el objetivo de la disciplina es corregir, ¿verdad? Enmendar esos malos hábitos en que muchas veces nosotros caemos como hijos de Dios. Y continuando con el tema, dejamos los ejercicios de autocompletación del tema un discípulo maduro cuando se sujeta a la disciplina de la iglesia. Vamos a ver qué pusimos en esos ejercicios de autocompletación en nuestro manual. Y vamos a comenzar con el inciso A de Hebreos 12:5. Los que trajeron su tarea, por favor, me abren su manual en el ejercicio de autocompletación y vamos a ver qué pusimos en Hebreos 12 del 5 al 6, que habla: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuál es la respuesta entonces? Dios nos disciplina, ¿por qué? Pues claro, porque nos ama como a hijos. Recuerden que el amor hacia los hijos, hablando en referente a los padres, no significa que un padre tiene que tener a un hijo en excelentes condiciones, que le dé todo lo que él quiere, tanto material como que esté bien protegido, que viva bien. Esa no es la felicidad para un hijo. Y a veces muchos padres caen en el error de no disciplinar a sus hijos, ¿verdad? Por no quererles hacer daño, según ellos. Pero la verdad es que necesitamos de vez en cuando tanto el amor como el rigor. A ver, no nos vamos a exceder, no vamos a maltratar a una persona, mucho menos a un hijo, ¿verdad? Pero cuando se necesita la disciplina, tenemos que hacerlo por amor a aquella persona, porque así estamos corrigiendo malos hábitos y errores. Muy bien. En el inciso B, que es Hebreos 12 del 7 al 8, ¿cuál sería la respuesta? Dios desea que
Ujú. Sí, porque dice, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como hijos. ¿Y qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sos bastardos y no hijos. Porque el que ama, disciplina, corrige, quiere el bien para aquella persona que se está disciplinando, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ¿verdad? Podemos poner, Dios desea que seamos disciplinados y que sentemos la disciplina. Muy bien, también que recibamos disciplina, que seamos disciplinados. Eso es lo más importante de entender, ¿verdad? Que no lo tomemos a mal. Luego, en el inciso C, Hebreos 12:11, ¿qué pusimos? La disciplina tiene como fin, ¿qué? Da frutos apacibles. Muy bien, dar frutos de justicia, hacernos reflexionar, correcto, dar frutos apacibles, ¿verdad? Porque imagínense, después llegamos a la reflexión nosotros. Muy bien, correcto. Llegamos a esa reflexión. Verdaderamente yo necesitaba esta disciplina porque mi caminar no andaba bien, ¿verdad? Entonces empezamos a enmendar esos malos hábitos. Muy bien, el inciso D, que lo tengo aquí mismo, Job 5:17. Recuerden que Job fue un hombre muy sufrido. Entonces dice, la persona que es disciplinada por Dios es ¿qué? Bienaventurado. Bienaventurado, o sea, feliz. Imagínense, porque dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección de Todopoderoso. Gloria a Dios, que si Dios no me corrigiera, entonces quiere decir que no le importo, así de sencillo. Cuando a mí no me corrigen, quiere decir que a la gente no le importa si yo hago bien o hago mal, o sea, no les importo. Pero si alguien a mí me corrige, no tengo por qué verlo mal, sino que todo, y más si cuando viene de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Todo lo contrario, para hacerme reflexionar, recapacitar y retroceder mis pies del mal, ¿verdad? Porque ese es el objetivo principal de la disciplina. Muy bien. El inciso E, Apocalipsis 3:19, ¿qué podríamos poner? Dios desea que sepamos que Él nos ama y nos castiga y nos reprende como todo buen padre. Porque muchos dicen, pero es que Él es un Dios de amor, de misericordia. ¿Cómo me va a tener castigado si Él tiene que tenerme bien? Es buen argumento hermanos, que yo les diga que Dios me tiene que tener siempre bien, sin problemas, sin enfermedades, sin dificultades. Si Dios me tuviera a mí así, ni siquiera de Él me acordaría. Porque somos así, hermanos. A ver, entre mejor estamos, menos nos acordamos de lo que nos tenemos que acordar. Claro, porque si después nosotros estamos sufriendo ahí sí. Hombre, si de esa manera nos vamos a acercar más a Dios, pues créanlo que Dios lo hará 1 y 1000 veces. Porque lo que Él quiere es que pongamos nuestra mirada en Él, ¿verdad? Así que Dios desea que sepamos que Él también nos castiga, que no solo nos da amor, sino también rigor. Y con justa justicia, porque Él es justo, ¿eh? No es ningún ser injusto para que nosotros digamos, esto es injusto para mí. Claro que lo merecemos, ¿sí? Para corregirnos. En Salmos, por último el inciso F, Salmos 39:11, la disciplina viene ¿por qué razón? Por medio de la enseñanza. No, por causa no de la enseñanza, sino que por causa del pecado. Miren, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla a los más estimados en él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Recuerden que lo que yo más estimo es hacer lo que yo quiera. No, yo para eso me pinto sola. Pero Dios me manda a decir, por sus pecados son castigados. Porque ¿qué corrección necesita el que no peca? Explíquenme. Tengo que corregir yo al que no peca, al que no miente, al que no roba. Lo tengo que, más bien me sirve de ejemplo, ¿verdad? O sea, que es la lógica. Entonces, si estamos siendo reprendidos es por causa del pecado. Entonces, cuando una persona, fíjense bien, después de haber visto todo esto,
de que hay una disciplina que viene de parte de Dios. No confundamos el castigo con el regaño, ni nos pongamos en el plan de que todo lo que nos pasa es una injusticia, porque Dios es justo. Hay cosas que de verdad son injustas, hermanos, pero ese ya no es castigo, ¿verdad? Sino que se convierte en una ofensa para nosotros. No confundamos la ofensa con el castigo también, ¿verdad? Entonces, aprendamos a recibir lo que viene a disciplinar nuestra vida, tomar lo bueno, desechar lo malo. Entonces, cuando una persona en una iglesia necesita disciplina, según Mateo 18, del 15 al 17, hay 3 pasos que tenemos que seguir. Pero estos se los pongo yo como ejemplo. En aquel tiempo, en la iglesia primitiva, ¿verdad? Que estamos hablando de la iglesia, de los comienzos de la iglesia, era necesario esa clase de disciplina, porque se estaban formando a las personas. Entonces, recuerden que una manzana podrida arruina todos los demás frutos, ¿verdad? Pero en este caso, en estos tiempos, en vez de aplicar esto, que se debería de hacer, pero llegamos hasta la última consecuencia, ¿verdad? Ya lo vamos a ver de lo que estoy hablando. Llegamos a la última consecuencia, ¿por qué? Porque estamos en el tiempo de la paciencia, estamos en el tiempo del soportar, ¿verdad? Hasta que esa persona busquemos la manera de que reaccione y recapacite. Entonces vamos a ver un ejemplo un poco drástico en la Biblia. Por eso dice la palabra, Señor, dura es tu palabra. Y lo vamos a ver en 3 pasos. En primero, cuando una persona necesita disciplina en la iglesia, este es un ejemplo que ponemos, es necesario que el hermano ofendido busque la forma de hablar y arreglar las cosas con el hermano pecador. ¿Por qué se recomienda esto? Para quitar todo orgullo y toda soberbia de nuestra vida. ¿Cómo le voy a pedir perdón? ¿Y cómo voy a buscar a aquel hermano que me trató como me trató? O con lo que me hizo, cómo me miró, cómo me humilló. Fíjense que el Señor por eso lo está haciendo, para quitar todo orgullo y soberbia de nuestra vida. Busquemos Mateo 18:15 para que vean que nos lo dice la palabra. No lo dice porque es que hermana, yo no me puedo humillar de ninguna manera ante nadie. Y eso es lo que el Señor demanda de nuestra vida. Corazón contrito y humillado, jamás lo despreciará el Señor. Y al orgulloso y al soberbio, ¿cómo lo mira el Señor? ¿De lejos? ¿No quieres nada conmigo? Sigue en tu orgullo y tu soberbia. Y entonces ahí vamos a ver la reprensión de Dios en nuestra vida. Entonces, busquemos Mateo 18:15. ¿Quién me lo quiere leer? Hermanita Francisca. Bueno, hermanita Miriam. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Claro. Ahí estoy botando yo todo orgullo, toda tu soberbia. Bueno, hablemos. Antes de que él tenga la necesidad de hablar con otros y decir, mira que esto me hizo aquel, que me hizo. No, arreglar el problema desde la raíz, no buscar terceros, ni cuartos, ni quintos, ni sextos. Hermanos. Segundo paso, si el hermano pecador u ofensor no desea arreglar las cosas, es necesario que el hermano ofendido busque a testigos que demuestren la rebeldía del hermano ofensor. No de ninguna manera para ponerlo en evidencia, sino para que él mire que no es cuestión mía, ¿verdad? Sino que los demás están viendo que él está actuando mal. Porque muchas veces, es que usted viene porque usted piensa que no se merece lo que yo le he dicho, ¿verdad? Entonces yo necesito otras personas que me acompañen para darle a entender que no solo es cuestión mía, sino que si ya lo dicen 2, que 3, que estás equivocado, entonces aquí, ¿verdad? Hay una razón y una verdad. Y la verdad es la que nos hace libres. A ver, Mateo 18:16. Manita Francisca. Ya lo leo. Mateo 18:16. Mateo 18:16. 16. Mas si nos oyere, toma un castigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3
testigos contesten toda palabra. Claro, conste toda palabra, ¿verdad? Porque imagínense, si ustedes no llevan un intermediario, esta persona puede decir muchas cosas. Y entonces se agranda más el problema. No, es que me dijo. No, yo escuché lo que sucedió y esto pasó de esta manera. Tanto de una parte como de la otra, ¿verdad? Porque no se trata, como les digo, de poner en evidencia al otro, sino de arreglar el problema. Y por último, si aún con testigos el hermano ofensor insiste en su pecado, es necesario saberlo a los dirigentes de la iglesia. Entonces ahí ya no pude arreglar yo el problema. Entonces tal vez con mi líder, con el pastor, pues tengamos respuesta. Lo que andamos buscando es arreglar el problema. Mateo 18:17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Uh-huh. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Uh-huh. Entonces quiere decir que esa persona no ha cambiado su manera de ser. No quiere ser hijo de Dios. Quiere seguir en su pecado. Y miren qué duro, ¿verdad? Porque aquí mandaba en la iglesia primitiva que expulsaran a esa persona. Porque es lo que le explicaba. Porque la manzana buena corrompe, la manzana podrida corrompe a las demás manzanas. Pero se imagina que estuviéramos que expulsar es que nos quedaríamos sin hermanos en la iglesia, la verdad. Porque resulta que en este caso, la gente cuando miraba este tipo de cosas se abstenía, hermanos, de pecar. Lo hacían por respeto, lo hacían porque Dios lo manda, porque hay un castigo, me van a sacar del lugar donde yo me congrego, y ahora nos da igual, hermano. Nos da igual. Ay, más bien es lo peor que, como dicen, en la iglesia católica lo hace, excomulgan a la persona. Y entonces eso nosotros lo vemos como, ¡oh! ¿Cómo van a sacar las ovejitas del redil para que se siga perdiendo? Pues sí que ya está perdido y nos está perdiendo el rebaño, hermanos. Es la verdad. Y mucha crítica referente a eso. A ver, somos cristianos, tenemos el amor de Dios, pero si también aplicamos la disciplina, no quiere decir que estamos odiando al hermano ni repudiándolo, porque es una verdad verdadera. O sea, no lo estamos haciendo con injusticia, pero en estos tiempos ya no lo podemos hacer de esta manera. Empezamos a dialogar y a dialogar hasta que él mismo sale. La misma persona, no es necesidad de decirle, pues, te excomulgamos, te sacamos. Ya no es necesario, ellos mismos se van, hermanos. Pero el daño ya está hecho. Y empieza a minar, a dejar minas por todos lados, ¿verdad? Y el buen nombre de la persona queda ahí y sobre todo el de Dios queda, ¿verdad?, en entredicho. ¿Por qué? Porque empiezan a decir, uy, para ir a una iglesia con esos hermanos que solo pasan en chismes, en problemas, en contienda. De eso se trata, sacar todo eso que daña al cuerpo de Cristo. Entonces, si vemos que es drástico, porque es dura, pero por la palabra de Dios es dura, pero es necesaria a veces aplicar en nuestra vida este tipo de cosas. Es como el pecado, decir, no, es que yo tengo que cortar. Si es necesario con un amigo, con una relación, con lo que sea, cortar, hermanos, porque el pecado es como un cáncer. Se va extendiendo y extendiendo hasta que cuando acordemos ya perdimos esa comunión con Dios. Entonces, otros 3 puntos importantes que debemos tomar en cuenta en la disciplina es que el pastor debe llamar al ofensor y exhortarle por su falta. A mí que el pastor no me esté llamando. Pero entonces, ¿verdad? Nos ponemos en ese término. Gálatas 6:1, ¿quién me lo quiere leer? Para que miremos que... Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. De eso se trata, con mansedumbre, porque aquí no se trata de estar allí culpándolo, tú pecador, tú no sé qué, no, se trata de que lleguemos a ayudar a esta persona, ¿verdad? Con amor,
¿verdad? Con misericordia. Si la persona insiste en su pecado, como lo leímos anteriormente, deberá ser expulsado de la iglesia, y todo tiene como fin que la persona se arrepienta y vuelva a Cristo. Segunda de Corintios 2, del 5 al 11, que este es otro ejemplo, ¿verdad? En la Biblia. El primero lo vimos en Mateo, ahora vemos otro ejemplo en Segunda de Corintios 2, del 5 al 11. Hermanita Alba, si me lo lee, Segunda de Corintios 2, del 5 al 11. Este es otro caso, ¿verdad? Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona en esta depresión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, pero que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Entonces vemos ahí ese otro ejemplo, aquel drástico, de que si esta persona pues pecadora insiste en su pecado, hay que expulsarla de la iglesia. Y esta persona que ha ofendido, pues perdonarla, restaurarla, consolarla, ¿verdad? Ayudarla a que salga de su error. De eso se trata. Entonces toda persona disciplinada debe reflexionar por su propia vida antes que sea demasiado tarde, hermanos, porque no es lo peor seguir, ¿verdad?, en un error y no reconsiderar que si los demás me están diciendo recapacita, reacciona, es porque verdaderamente necesitamos enmendar nuestra conducta. Primera de Corintios 5, del 1 al 5, hermanita Eloidina. Primera de Corintios 5, del 1 al 5. Hermanita Miriam, búsqueme Tito 3, del 10 al 11. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombró entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos levantado, porque fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, y a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Esa es Primera de Corintios 5, del 1 al 5, ¿no? Sí. Muy bien, porque entonces cuando salimos de lo bueno, es como cuando nosotros salimos de algo bueno y vamos a algo malo, nos damos cuenta que hemos cometido un error y volvemos a lo bueno. Pero hay personas que se han ido o han sido expulsadas, ¿verdad?, de la iglesia y se han perdido, así de claro. Tito 3, del 10 al 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otras amonestaciones, deséchalo, sabiendo que él tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Muy bien. Por su propio juicio, se dan cuenta. Entonces ya si una persona es reincidente, es que esa es su manera de vivir, hermanos. Y está más bien dando mal testimonio dentro del cuerpo de Cristo y está corrompiendo, ¿verdad?, nuestro cuerpo con chismes, con su manera de vivir. Hasta nosotros mismos pecamos porque empezamos a hablar de ellos. Mira cómo de fornicario, mira cómo es de adúltero, mira cómo es de mentiroso. Empezamos nosotros a pecar y empezamos a despertar la carne.
¿verdad? Entonces lo mejor es que esa persona sea apartada por un tiempo, restaurada, puesta en disciplina, lo que sea. Pero si esa persona insiste en su pecado, definitivamente es que no quiere nada con Cristo, ¿verdad? En 1 de Timoteo 5:20. Y eso no es meterse en la vida de las personas, hermanos, porque imagínense cómo pone velo Satanás en nuestra vida, que empezamos a sentirnos las víctimas cuando somos los victimarios, ¿verdad? 1 de Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, Uh-huh. defenderlos delante de todos, para que los demás también teman. Muy bien. Pero, a ver, como les digo, con amor, ¿verdad? Con misericordia, con compasión. Aquí no se trata de estar, tú pecador, como que si fuera un juicio. Aquí no estamos haciendo juicio, ni somos jueces de nadie, hermano. El mismo pecado ya hace escándalo en nuestra vida. Ya hace tal escándalo en nuestra vida que no es necesario que le andemos diciendo al hermanito, tú pecado. Ya se ve, ¿verdad? Entonces, por amor a esa persona y por amor a nosotros mismos y a la congregación, es bueno llegar a un punto con esa persona. Y bueno, si persiste en su pecado, en su mala manera de vivir, es que no quiere nada con Cristo. Yo creo que aquí todos estamos porque queremos un trato especial con Dios y queremos hacer la voluntad de Dios y somos hijos de Dios. Entonces, que nos quede claro que si en algún momento es necesaria la disciplina, pero que no venga nadie, como les digo, que no venga con la autoridad de Cristo, de parte de Dios, ¿verdad? Porque hay maneras, como podemos construir a una persona, la podemos también destruir a esa persona. Y no se trata de sacarla de aquí porque es un malhechor. No. Primero el diálogo, primero la reprensión con amor, con misericordia. Y si esa persona no ha entendido, pues, ¿verdad? Que tome una decisión. Yo creo que en eso no estamos pecando ni desechando a la persona, porque ya se hizo lo que se pudo por aquella persona, pero si persiste en su pecado, quiere decir que esa es la vida que él quiere llevar y nosotros aquí estamos sujetos a Dios, ¿verdad? Entonces, si hemos entendido esta parte de la disciplina y la aceptamos con amor y la aceptamos como buenos hijos de Dios, entonces quiere decir que estamos madurando. Pero si aún tenemos esa cosita de que, ay, lo que me dijo, porque como les digo, hay cosas justas e injustas, cosas que vienen de parte de Dios, y cuando algo viene de parte de Dios, yo creo que como sus hijos que somos, ya lo sabemos, ¿verdad? Y vamos a aceptar esa disciplina porque necesitamos cambiar nuestra manera de vivir, nuestros malos hábitos y ser mejores hijos delante de Dios, ¿verdad? Pues muy bien, habiendo concluido este tema de que maduramos, ¿verdad? Cuando nos sometemos a la disciplina de la iglesia y entendemos que para eso están nuestras autoridades, no para meterse en nuestra vida, sino que con la ayuda de Dios, pues ayudarnos a seguir en el buen camino, ¿verdad? A encaminar nuestros pies. Si en algún momento hemos tropezado, nadie está exento de pecar, ¿verdad? Dice la palabra, por cuantos todos pecamos, pero demos gracias a Dios por esas personas que con una reprensión, con una disciplina, con amor, nos están queriendo acercar a Dios, ¿verdad? Y no nos están alejando de Él. Vamos a ver ahora este tema muy importante, que es: un discípulo madura cuando toma la Santa Cena en perfecta comunión con Dios y con sus hermanos. Y es un tema, hermano, que debemos entenderlo muy bien, porque la Santa Cena es una comunión tan especial, hermanos, que la estamos haciendo con Dios directamente, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y con la obra, y sobre todo representando, ¿verdad? En ese momento que estamos tomando muy en cuenta y consideración el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a explicar un poquito algunos puntos muy importantes referente a cómo tomar la Santa Cena de una manera correcta.
Para tomar la cena del Señor debemos de tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, ¿hemos nacido de nuevo? O sea, ¿hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador? Ese es el primer requisito para poder hacer la Santa Cena. El primer requisito es haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ser creyentes. Otro punto importante, ¿en verdad Jesucristo es su Señor? ¿Es el dueño de su vida? ¿Es el Salvador de su vida? Sí, muy bien, perfecto. ¿Está viviendo en santidad? ¿Verdaderamente usted está practicando la palabra de Dios? No solo la está diciendo de boca. ¿Está en paz con sus hermanos? ¿Está en paz consigo mismo, con su conciencia? En pocas palabras, ¿verdad? ¿Está siendo obediente a Dios en todo? ¿Tiene comunión con todos los hermanos? ¿O está peleado con alguno? ¿Tiene paz en su corazón? Tantas preguntas le dicen, hermana, yo ya no tomo mejor la Santa Cena, pero no, tranquilos, claro que sí, esa es la idea. Vamos a leer un poquito Romanos 8:6. ¿Quién me lo quiere buscar y leer para que entendamos estas preguntas que nos hicimos anteriormente para tomar la Santa Cena? Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. En pocas palabras, al momento de que en la iglesia me están, ¿verdad? Están programando la Santa Cena y yo la tengo ahí, ¿verdad? Para tomarla. En ese momento, en pocas palabras, estoy negándome a mí mismo y está viviendo Cristo en mi vida en ese momento. Me estoy ocupando de esa vida en el Espíritu para tener vida y paz y en ese momento yo tomar tranquilamente la Santa Cena. En pocas palabras, esto es lo que me quiere dar a entender el versículo de Romanos 8. Si yo no me estoy ocupando de mi carne, estoy viviendo una vida en el Espíritu en ese momento tan especial, quiere decir que estoy totalmente aprobado por Dios. Recuerden que vivir una vida en el Espíritu es que yo estoy orando, estoy leyendo la Biblia, estoy ayunando, estoy practicando la palabra de Dios. Aparte de practicarla, también la llevo en mi mente y en mi corazón. Y así difícilmente que una persona pues se encuentre en alguna falta para tomar la Santa Cena. Porque tenemos que estar a cuentas tanto con Dios como con nuestros hermanos para tomar la Santa Cena. No la podemos tomar a la ligera. Les vamos a dar en esta clase 6 consejos para tomar la Santa Cena. En primer lugar, arrepentirnos de todo corazón, porque como les digo, es un momento tan especial que debemos de estar a cuentas con Dios. Segundo, no de labios, sino que verdaderamente apartarnos de ese pecado si en ese momento, ¿verdad? Tenemos algún pecado en nuestra vida, definitivamente apartarnos. No solo decir, Señor, perdóname y tomar la Santa Cena y seguir en lo mismo. No. Sino ponerse a cuentas y apartarse de ese pecado. Arrepentirse. Recuerden que el arrepentimiento es eso, cambiar de conducta. Luego, arreglar nuestras diferencias con los hermanos. No puedo venir yo a tomar la Santa Cena y me he enojado con mi madre, con mi padre, con mi hermano, con mi amigo, con el vecino. ¿Cómo? Tengo que estar en perfecta comunión con Dios porque es una perfecta comunión con Dios cuando estamos tomando la Santa Cena. Ya les voy a decir por qué. Orar por la paz en nuestro corazón si estamos inquietos porque hemos fallado. Fíjense, no es que me han ofendido, no, es que yo he cometido esas ofensas y estoy poniéndome a cuentas y eso me impide a mí tener esa comunión perfecta. Pedir consejería en todo caso, no estoy seguro, no lo tengo claro, mejor no. Entonces pedir consejería y entonces ¿cuántas veces voy a estar yo, ¿verdad? Negando esa comunión con Dios. Cada vez que pasa, no, porque no estoy listo, no. Y entonces, ¿cuándo voy a estar yo listo para recibir mi Santa Cena en paz?
quiere decir que todavía el pecado mora en mí. Y luego reflexionar sobre nuestras vidas, autoexaminarnos. Hermanos, porque no es cualquier cosa la Santa Cena. Estoy recordando ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y al tomarla le estoy dando honra y gloria y considerando, ¿verdad?, la sangre de Cristo y su cuerpo su sangre derramada y su cuerpo escarnecido en la cruz del Calvario. O sea que no lo estoy tomando en vano, sino que le estoy demostrando, ¿verdad?, al tomar la Santa Cena a Él, porque esto es entre Él y yo, no para demostrarle nada a nadie, ¿verdad?, que lo estoy valorando, que verdaderamente es el centro y el dueño de mi vida entera. Y así como Él hizo ese sacrificio por mí, yo lo estoy recompensando con mi buena conducta, apartándome del pecado y poniéndome a cuentas con Él. Es la oportunidad perfecta para ponerme a cuentas con Dios, si no lo he hecho. Pero ¿cuántas veces vamos a dejar que pase la copa y que pase el pan, hermanos, enfrente de nuestros ojos? ¿Cuántas veces más no vamos a reflexionar en nuestro pecado? O vivimos para Cristo, ¿verdad? O estás conmigo o estás contra mí, dice la palabra. Pero la Santa Cena es lo mejor que podemos tener en comunión con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, aquí vamos al detalle. ¿Qué significa verdaderamente la Santa Cena? Porque la Santa Cena no es la que me va a dar salvación. Recuerden, tomar la Santa Cena no me da la salvación. Quien me da la salvación es Jesucristo, ya me la dio. Él es la salvación y la vida eterna. Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él es la salvación. Si yo creo en Él, entonces ahí yo tengo la salvación. Por tomar la Santa Cena no me voy a salvar. Pero por vivir una vida sin pecado, allí sí, porque ya recibí la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la Santa Cena es simbólica, es ordenada por Dios a todos los verdaderos discípulos, y por medio de este acto recordamos, porque tenemos muy mala memoria, hermano, recordamos su sacrificio y reconocemos que Él murió por nosotros. Estamos recordando, porque a veces vivimos una vida tan afanada y tan en nuestra mente, en nuestro rollo, como decimos, ¿verdad?, que no nos acordamos de esto muchas veces. Y hasta pecamos deliberadamente. Pero la Santa Cena es la oportunidad de recordar, que Jesucristo murió por estos pecados que estoy cometiendo todavía, aún siendo su hijo, ¿verdad? Entonces reconocemos que Él murió y recordamos que tenemos comunión con Él, que tenemos comunión con los verdaderos discípulos del Señor, que estamos infinitamente agradecidos con el Señor por su amor, que le obedeceremos siempre, que le servimos con amor y nos apartaremos del pecado, para tener siempre esta comunión tan preciosa con Él. O sea, esa es la oportunidad que nosotros tenemos de ser uno con Él al tomar la Santa Cena. Y dígame, ¿cómo está este templo? Porque Dios viene a habitar aquí. ¿Ustedes creen que es justo que yo tome el pan y tome el vino, ¿verdad?, que yo reciba simbólicamente, aunque sea simbólicamente, porque el pan, y como les digo, el pan es el cuerpo y el vino es la sangre. Simbólicamente están dejando que Cristo entre en su vida de esta manera. ¿Cómo está este templo? ¿Cómo está delante de Dios? ¿Estamos limpios o estamos sucios con pecados? Necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Recuerden que Él es fiel y justo para perdonar. Por eso lo constituyó, para que tengamos esa oportunidad de ponernos a cuentas con Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa el pan y el vino? Ya se los adelanté. El pan representa el cuerpo de Cristo, que fue molido por nuestros pecados, y el vino representa la sangre de Cristo, que fue derramada para salvación. Yo la voy a recibir como Él se merece, con un templo limpio, con un templo en paz,
que no tiene iras, ni celos, ni contiendas, ni enojos, que está en verdadera comunión con Dios, así voy a recibir yo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si en ese momento yo no estoy preparado, pues dejarlo por un momento, arreglar mis cosas con Dios, ¿verdad? Y cuando venga la nueva oportunidad, estar preparado para poderlo recibirlo. Yo no le estoy demostrando nada a nadie, hermanos. Es un acto que se hace en comunión con los hermanos, pero no es para que me miren ni dar a entender que yo no tengo pecados, porque imagínense, yo en algún momento no he tomado la Santa Cena, porque he tenido cosas que arreglar, ¿verdad? Y entonces yo por demostrar, uy, la maestra no tomó la Santa Cena, pues sí, la maestra no tomó la Santa Cena el día de hoy, pero mañana la va a tomar o pasado, porque esa es mi cuenta pendiente con Dios. Si lo entendemos, no tenemos que demostrarle nada a nadie, es que esto es entre Dios y yo. Yo me quiero acercar a Dios, ¿verdad? Entonces me voy a poner a cuentas y voy a tomar la Santa Cena dignamente, ¿verdad? Entonces la cena del Señor es una expresión de nuestro compromiso con Dios y con la iglesia hasta que Él venga. Un compromiso de vivir una vida santa, de apartarme del pecado. En pocas palabras, yo me estoy demostrando a mí mismo, ¿verdad? Como un testimonio a mí mismo, a mi vida, que estoy teniendo esa comunión con Cristo porque me comprometo a seguir en santidad delante de Dios. Primera de Corintios 11:26, hermanito Rodrigo. Primera de Corintios 11:26. Primera de Corintios 11:26. Así pues, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que venga. Hasta que Él venga. Estamos acordándonos de ese momento en el cual Él entregó su cuerpo y su sangre, ¿verdad?, para los pecados de la humanidad. Porque lo que les digo, tenemos muy mala memoria. No, porque si seguimos pecando, tenemos muy mala memoria, hermanos. Y cada vez que vemos esta comunión perfecta con Dios a través de la Santa Cena, al menos ahí nos vamos a recordar que necesitamos estar a cuentas con Dios. Entonces, la Santa Cena ha reemplazado la fiesta judía de la Pascua. Y fue en esta fiesta en que precisamente Dios establece la Santa Cena. Esto lo vamos a ver en Éxodo 12 del 1 al 51, pero esto se los voy a dejar de tarea, hermanos, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Les voy a pedir que apunten ahora mismo de tarea qué significa la Pascua judía. Y de referencia tenemos Éxodo 12 del 1 al 51. ¿Qué significa la fiesta judía, ¿verdad?, de la Pascua? ¿Qué significa la fiesta judía de la Pascua? ¿Qué significa la fiesta judía de la Pascua? Para que ustedes puedan entender la relación que hay entre la Santa Cena y la fiesta judía de la Pascua. ¿Vale? La cita está en Éxodo 12 del 1 al 51. Entonces, esa tarea, todas las tareas que les he pedido valen puntos y entonces me van a hacer esa investigación y me la van a traer para la siguiente clase, para que ustedes puedan entender en qué momento es reemplazada, por qué es reemplazada la fiesta judía. Recuerden que la fiesta judía se hacía antes de la muerte de Jesucristo, pero cuando ya viene la muerte de Jesucristo y la resurrección, se establece la Santa Cena para reemplazar la fiesta judía de la Pascua. Sí, Éxodo 12 del 1 al 51. Ahí van a encontrar la respuesta y van a entender la razón por la cual se sustituye la fiesta de la Pascua judía, ¿verdad?, que era antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, y ahora por qué se establece la Santa Cena, ¿vale? Y es donde Dios establece la Santa Cena. Y pueden usar, ¿verdad?, de referencia Lucas 22 del 7 al 20 para hacer la diferencia
entre la fiesta judía de la Pascua y la Santa Cena. Y ahí van a obtener la respuesta. ¿Les queda claro la tarea? Muy bien. Seguimos en el siguiente punto. Lucas 22 del 7 al 20. Y ahí van a obtener la conclusión de por qué se reemplaza la fiesta judía de la Pascua por la Santa Cena del Señor. Muy bien. Luego seguimos por qué celebramos la Santa Cena. Primera de Corintios 11, 23. Primera de Corintios 11, 23. ¿Quién me lo quiere leer? Vamos a hacer el ejercicio de autocompletación que está en nuestro manual, ¿verdad? ¿Por qué celebramos la Santa Cena? Carlitos, léame. Primera de Corintios 11, 26. Nuestro ejercicio de autocompletación. ¿Por qué celebramos la Santa Cena? Primera de Corintios. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva. Porque fue instituido y ordenado por Dios. Esa es la respuesta. Porque yo recibí del Señor, desde que le dice, porque yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesucristo, la noche de que fue entregado, tomó el pan. Entonces es porque es instituido y ordenado por Dios. Esa es la respuesta. Porque fue instituido y ordenado por Dios. Es un mandato. Recuerden, cuando Dios nos manda a hacer algo, no es porque Él quiera que obligatoriamente hagamos eso, no, sino que es bien para nuestra vida estar a cuentas con Él, hermano. ¿Cómo no va a ser bueno estar a cuentas con el Señor? Por eso lo manda como un mandato en nuestra vida, ¿verdad? Porque sí o sí lo vamos a hacer en algún momento y es necesario para nosotros estar a cuentas con Dios. Muy bien. Luego el inciso B, Primera de Corintios 11, del 24 al 25. Hermanita Alba, léamelo aquí. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. En memoria de mí. O sea que porque por medio de la Santa Cena recordamos el sacrificio de Jesucristo. Esa es la respuesta. Porque por medio de la Santa Cena recordamos el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que nos dice el inciso B en Primera de Corintios 11 del 24 al 25. ¿Por qué celebramos de la Santa Cena? Primero, porque es una orden, es un mandato. Segundo, porque recordamos de esta manera el sacrificio de Jesucristo. Vamos a ver el tercer punto, que es el inciso C. Primera de Corintios 11, 26. Hermanita Eloidina, léamelo aquí. Primera de Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? Porque por medio de la Santa Cena, anunciamos que Cristo viene, ujú, que resucitó y que pronto volverá. Muy bien. Anunciamos que Jesucristo murió y resucitó y que pronto volverá. Inciso C, porque por medio de la Santa Cena anunciamos que Jesucristo murió y resucitó y pronto volverá por nosotros. Fíjense bien, todos los puntos que vamos teniendo en cuenta, ¿por qué razón nosotros hacemos la Santa Cena? Porque es un mandato, porque es un recordatorio y porque así anunciamos que Cristo pronto volverá. Entonces,
qué pasa tenemos que entender qué pasa cuando nosotros tomamos la Santa Cena. En primer lugar, la Santa Cena, cuando estamos tomando la Santa Cena, estamos viendo hacia arriba, agradeciendo a Dios por darnos a su Santo Hijo. Primera de Corintios 11:23, hermanita Francisca. Yo al momento de tomar la Santa Cena, estoy viendo hacia arriba, dándole gracias a Dios por haber enviado a su único Hijo a morir por nosotros. Primera de Corintios 11:23. Primera de Corintios 11:23. Sí, Primera de Corintios 11:23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y habiendo dado gracias, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, cuando hacemos la Santa Cena, estamos viendo hacia arriba, dándole gracias a Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Al mismo tiempo, estamos viendo hacia atrás, recordando la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso lo dice Primera de Corintios 11, del 24 al 25. Hermanita Alba. Primera de Corintios 11, del 24 al 25. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de mí. Entonces miro hacia arriba dándole gracias a Dios por su sacrificio. Miro hacia atrás recordando esa muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Miro hacia delante esperando la venida del Señor. Primera de Corintios 11:26. Así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Miro hacia arriba dando gracias, miro hacia atrás viendo su sacrificio, ¿verdad? Y recordándolo, miro hacia adelante esperando su venida y por último, la Santa Cena mira hacia adentro, reconociendo mi pecado y apartándome. Eso es lo que yo hago cuando estoy tomando la cena del Señor. Hermanos, muchos pactos hizo Dios con el hombre, pero el último y gran, perfecto pacto que Dios hizo con el hombre fue la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. De ahí ya no va a haber más pacto con el hombre, porque todos los pactos que hizo anteriormente, antes de que muriera Jesucristo, Dios con el hombre, porque el que pacta con el hombre es Dios, todos se invalidaron, desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, desde todas las oportunidades que le dio Dios al pueblo de Israel. Si ustedes los ven en el Antiguo Testamento, todos esos pactos quedaron invalidados a causa del pecado. Por lo tanto, sí, la única solución que vio Dios para el problema de la humanidad y de su pecado era mandar a su Hijo unigénito. Entonces ese fue el último pacto de amor incondicional que hizo Dios con el hombre. Dice, no más voy a contender con el hombre, sino que voy a mandar de su mismo ser, hermanos, reflexionemos esto. De su mismo ser,
toma la persona de su Hijo amado Jesucristo y dice, no, la única solución aquí es mandar a mi único Hijo. El Padre, que es el mismo Dios, el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, el Hijo, que es el mismo Dios, poniéndose de acuerdo los tres para decir, la única solución al problema de la humanidad, que es su pecado, es el sacrificio de mi Hijo. Entonces el Padre y el Espíritu Santo envían al Verbo que se hizo carne, al unigénito Hijo de Dios, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. De esta manera nos amó el Señor. Y no hay más pactos, hermanos. No hay más pactos. Este es el único y último pacto, ¿verdad?, que nos queda por esperar. De ahí ya solo queda el juicio. De ahí solo queda esperar los acontecimientos que han de venir. Y no porque Dios lo ha querido así, sino que la humanidad entera, por sus malas decisiones, ¿verdad?, al pecar, hemos llevado, ¿verdad?, a cabo todo lo que está aconteciendo. Esto no es un castigo de Dios, sino que son los justos juicios de Dios sobre la humanidad a causa del pecado. Y hay salvación y vida eterna, hermanos. Lo peor es que hay salvación y vida eterna solo reconociendo al unigénito Hijo de Dios, ¿verdad?, como el Salvador de nuestras vidas. Hay salvación, hermanos. No estamos perdidos, hemos sido encontrados, hemos sido reconciliados con el Padre. Y eso es lo que no podemos entender y comprender muchos en la tierra. Pero nosotros, que ya lo entendemos y comprendemos, ¿verdad?, tener en cuenta estas comuniones tan perfectas como lo es la Santa Cena, que Dios aún dentro, imagínense, ya nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, y aún dentro de la misma iglesia nos sigue pidiendo santidad, nos sigue pidiendo, ¿verdad?, que no sigamos pecando, que si ya lo reconocemos como Señor y Salvador de nuestra vida, que sigamos recordando ese sacrificio hecho por Él en la cruz del Calvario. Por eso nos manda a tomar la Santa Cena, para que aún dentro del cuerpo de Cristo reconozcamos que no podemos seguir pecando delante de Él, porque sucede, hermanos, pasa. Y entonces aquí viene, como les digo, siempre la pregunta de reflexión: ¿cuántas veces más dejaremos que pase la Santa Cena simbólicamente, ¿verdad?, prácticamente? ¿Cuántas veces más vamos a dejar que Jesús pase frente a nuestros ojos sin pedirle perdón y arrepentirnos de todo corazón? ¿Cuántas veces más lo miraremos paseándose directamente delante de nuestros ojos, hermanos, simbólicamente en un pan, en un vino? Ahí está Jesús pasando por cada fila, por cada asiento, por cada hermano, tocando nuestros corazones. ¿Cuántas veces más vamos a dejar pasar esa oportunidad, aún dentro del cuerpo de Cristo? Creo que es el momento de tomar dignamente la cena del Señor. Ninguna cosa, hermanos, creada en este mundo que nos hace pecar se compara al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y la salvación y la vida eterna que nosotros podemos tener en Él. Esa es la Santa Cena para nosotros, la oportunidad que Dios nos da todos los días de estar a cuentas con Él. Entonces, ¿cada cuánto voy a hacer esto? Porque muchas preguntas salen. ¿Con qué frecuencia voy a tomar la Santa Cena del Señor? Depende de la iglesia. Hay iglesias que lo hacen cada 15 días, que lo hacen domingo a domingo, que lo pueden hacer una vez al año. Lo importante es hacerlo porque es un mandato, ¿verdad?, de parte del Señor, y es necesario para sanar a las mismas ovejitas que estamos ahí en ese rebaño, ¿verdad?, que muchas veces queremos andar de cabritos, pero necesitamos que el Señor siempre nos esté recordando: hijo, acuérdate de lo que yo hice por ti. ¿Que no te acuerdas? ¿Es que solo te acuerdas el día que lo recibiste como Señor y Salvador y sigues en lo mismo? Esa es la Santa Cena, su amor demostrado
¿verdad? Simbólicamente en un pan y en un vino que pasa delante de mis ojos. Y yo creo que nosotros queremos siempre abrazar a Jesús en nuestras vidas. Pero para hacerlo necesitamos santidad, hermanos, porque Él es santo, 3 veces santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Pues aquí concluimos el tema. Recuerden que el próximo domingo acabamos